Bueno, en la clase de hoy, como ven, vamos a ver varios temas, pero están todos relacionados. Por un lado vamos a ver una herramienta importante de biofarmacia, que son los ensayos de disolución in vitro. Vamos a empezar a ver un poquito del sistema de clasificación biofarmacéutica. Vamos a ver en qué consisten y para qué sirven las correlaciones in vitro in vivo. Y vamos a ver en qué situaciones podemos obtener bioexenciones, vamos a ver bien qué son, para ensayos de bioequivalencia. Entonces, para empezar, vamos a ver qué son los ensayos de disolución in vitro. Cuando empezamos la cursada, yo les comenté que una de las herramientas que utiliza la biofarmacia son justamente estas curvas de porcentaje de principio activo disuelto en función del tiempo, que eran ensayos que se hacían in vitro. Bueno, entonces vamos a ver un poquito en detalle cómo se realizan y para qué sirven. Estas son herramientas como una guía cuando uno está desarrollando nuevas formas farmacéuticas, se utilizan como control de calidad, se utilizan para establecer las especificaciones finales y algo que vamos a ver que dependiendo los medios que se utilicen de disolución pueden llegar a ser utilizados como una prueba de equivalencia sustituta en algunos medicamentos que no requieren ensayos in vivo, que esto justamente es lo que se conoce como bioexenciones. Y en algunos otros casos, dependiendo de los medios de disolución, pueden llegar a ser predictores de cómo se va a absorber in vivo un principio activo con la herramienta de estas correlaciones in vitro in vivo, que después vamos a ver en qué consisten y qué son. Entonces, según la Farmacopea Argentina, la 7ª edición, están descritos dos aparatos, el aparato 1 y el aparato 2. Después van a ver que también en los test de disolución están especificados no solamente los aparatos, sino los medios de disolución, los volúmenes, todas las condiciones. Lo mismo que para cada principio activo, digamos que se especifica, se determina cuál es el test de disolución para determinar, hacer el control de calidad. La diferencia fundamental entre el aparato 1 y el aparato 2 es que en el aparato 1 vemos que tenemos como una canastilla, una cestilla donde se coloca la forma farmacéutica sólida en un medio de disolución y esto se va a agitar un determinado tiempo y se va a ir determinando los porcentajes de principio activo disueltos y se van a graficar en el tiempo. Con respecto al aparato 2, la diferencia es que tiene una paleta que gira, se coloca el principio activo en el medio de disolución y esta paleta gira para favorecer esta disolución. Esto es una foto, un gráfico, donde pueden ver quizás con más detalle la diferencia que tienen las paletas o en la canastilla o cestilla que tiene el aparato 1 con respecto a la paleta 2, a las paletas que tiene el aparato 2. Cuando utilizamos los test de disolución como controles de calidad, lo que vamos a evaluar es un porcentaje de principio activo disuelto en un determinado tiempo. Es decir, que vamos a querer ver si después de un determinado tiempo, o sea que se hace no en distintos tiempos, sino a un solo tiempo, para ver si liberó, si se disolvió la cantidad de principio activo que nosotros tenemos especificado en la monografía del producto. Vamos a analizar un poquito cómo vamos a saber si esta forma farmacéutica, este lote que nosotros tenemos fabricado, cumple o no con este criterio de control de calidad. Lo que vamos a hacer una primera etapa donde vamos a utilizar 6 vasos de disolución. En cada vaso vamos a colocar una forma farmacéutica. Vamos a suponer que tenemos comprimidos. Vamos a colocar un comprimido en cada vaso. Vamos a hacer el ensayo de acuerdo a como diga la farmacopea en su monografía, si es aparato 1 o aparato 2, con las condiciones de los medios de disolución, los tiempos, los pHs, la agitación a la velocidad establecida. Una vez terminado el tiempo, vamos a medir y si cada unidad, o sea, cada vaso donde nosotros vamos a medir la cantidad de principio activo es igual a Q, ¿qué es Q? Es este valor que yo les digo que tiene que cumplirse, que está en la farmacopea, de cantidad de principio disuelto expresado como porcentaje. Si todas las unidades son igual a Q más un 5%, entonces decimos que esta prueba de control de calidad se aprobó en la etapa 1. ¿Qué pasa si alguna de las unidades no cumple con este criterio? Entonces tenemos que analizar otros 6 vasos diferentes
en lo que se va a conocer como etapa 2. Al final de la etapa 2 vamos a medir los porcentajes de principio activo disuelto y vamos a hacer un promedio de los 12 vasos, es decir, de las 12 unidades. ¿Y cómo va a ser el criterio para decir aprobamos el test de disolución en esta etapa 2? Bueno, este promedio tiene que ser igual o mayor a Q, o sea, al valor que está expresado en la farmacopea. Pero ninguna unidad individual puede tener un valor menor al 15%. Si alguna unidad tuviera un valor menor al 15%, entonces vamos a pasar a la etapa 3. En la etapa 3 se van a agregar 12 vasos más que se van a analizar simultáneamente y al final de este test se van a analizar las 24 unidades y se va a hacer un promedio. El promedio, como antes, tiene que ser igual o mayor a Q. Pero ahora el criterio indica que no puede haber más de 2 unidades que tengan un valor menor al 15% y ninguna que tenga menos al 25%. Algo importante de destacar, que quizás es obvio, pero lo podemos decir, que si nosotros ya sabemos en la etapa 2 que alguna de las unidades tuvo valor menos al 25% de lo que estaba establecido, entonces no tiene sentido ir a la etapa 3 porque ya sabemos que no va a poder pasarla porque todas las unidades se van sumando. Entonces, si en alguna de estas unidades tuvo un valor menor, vamos a suponer que Q es igual a 90. Si nosotros restamos 90 menos 25, tenemos un valor igual a 65. Si nosotros ya en la etapa 2 tenemos alguno que da solamente el 60% de disolución, ya sabemos que entonces va a fallar también la etapa 3 y decimos que falló la prueba de disolución, ese lote tiene que ser rechazado. Otra de las utilidades que para los que sirven los ensayos de disolución, no solamente para ver cuánto se libera al final de un tiempo determinado, sino para ver y comparar las curvas, a ver si las curvas estas de disolución son similares entre sí o no. Vamos a suponer que tenemos un medicamento que tiene un determinado perfil de disolución y nosotros queremos ver si otro medicamento, o puede ser un mismo medicamento, a veces en los laboratorios se producen cambios de manufactura o se cambia algún excipiente o hay alguna modificación y nosotros queremos saber si esa modificación impacta en el perfil de disolución. Entonces, en ese caso, ya no va a servir hacer un análisis de cuánto se libera al final de la determinación, sino que vamos a tener que ver si las curvas son similares entre sí. Para eso lo que se utiliza es el cálculo de F2, hay otros test también, pero el más utilizado por casi todas las agencias regulatorias y en todos los países es este factor de similitud F2. Como yo les contaba antes, no es necesario que se sepan la fórmula de memoria, pero me interesa que puedan entender cómo es que se calcula. Fíjense que tenemos, es igual a 50 y el logaritmo de esto que está acá, que es 100 sobre la raíz de 1 más, esto es la sumatoria que se va haciendo de 1 a la cantidad de tiempos de muestreo, que acá ven que n es el tiempo de muestreo, r va a ser la referencia y t va a ser el test. Fíjense que algo importante es que si las curvas fueran exactamente iguales, la diferencia de r menos t en todos los puntos sería la misma, entonces la diferencia va a dar 0. Si nosotros esto se hace 0, ya vamos a tener 100 sobre la raíz de 1, que es 100. Fíjense que ese es en el único caso que porque el logaritmo, que es en base 10 de 100, es 2. Entonces, fíjense que 50 por 2 nos va a dar la similitud más alta, que es el 100%, en el caso que fueran iguales. ¿Cuándo se considera que son similares? Cuando este F2 es igual a 50 o mayor a 50. Bien, si da menor de 50, se consideran que los perfiles de disolución no son similares. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando analizamos este cálculo, hacemos esto de F2 para saber que realmente estamos haciéndolo correctamente? Bueno, por un lado, los perfiles del test y la referencia deben realizarse bajo las mismas condiciones. En este caso yo les traje ejemplos de distintas curvas. Nosotros cuando hacemos F2 lo vamos a ir comparando una curva con otra. Una va a ser la referencia y las otras van a ser los distintos test. Otra cosa importante
que a veces es obvio, pero hay que remarcarlo, es que tenemos que tener intervalos suficientes para poder caracterizar toda la curva. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos elegir todos los puntos al principio o todos los puntos al final, sino que tenemos que elegir puntos representativos de la parte inicial, media y final de la curva. ¿Cuántas unidades se van a hacer por cada producto? Se van a hacer 12 unidades, o sea, por cada punto de muestreo tenemos que tener 12 resultados. ¿Para qué? Para poder calcular el coeficiente de variación de cada determinación. ¿Por qué? Porque en el primer punto, otro requisito del F2 es que el coeficiente de variación en una misma muestra sea menor al 20%. ¿Por qué es esto? Porque si la variabilidad de la misma curva, dentro de la misma curva, es mayor al 20%, después no vamos a saber si la variabilidad se debe a que son dos curvas diferentes o que en realidad corresponde a la variabilidad que hay dentro de las determinaciones del mismo análisis. Es decir, que si yo tengo el test y en el primer punto de las 12 unidades me da un coeficiente de variación mayor al 20%, después no lo voy a poder comparar con otra curva porque ya tiene demasiada variabilidad en sí misma. O sea que tienen que ser test relativamente, digamos, homogéneos en sus determinaciones. Y en los puntos subsiguientes, este coeficiente de variación tiene que ser menor al 10%. Otra cosa importante es que una vez que se alcanza el 85% de la curva, fíjense que después todos tienden a mantenerse porque, bueno, una vez que se liberó, no se puede liberar más. Entonces, después de que se alcanza el 85%, solo podemos utilizar un solo punto. Y mínimo hay que utilizar 3 puntos para hacer este coeficiente de variación. Entonces con esto nos vamos a garantizar poder determinar, percibir dónde tenemos la variabilidad, digamos, poder decir realmente que las curvas son similares o no. Bueno, ahora vamos a pasar a un segundo tema que está relacionado porque el objetivo fundamental, digamos, al terminar esta clase va a ser contar con herramientas que nos permitan tener ensayos in vitro, que nos permitan no tener que realizar ensayos in vivo para cuando queremos determinar productos bioequivalentes. Entonces, bueno, para eso hay que conocer en profundidad, por un lado, los ensayos de disolución, que después vamos a ver que en realidad para las otras herramientas van a tener que tener características muy especiales y van a tener que tratar de reflejar lo que ocurre in vivo. Entonces, bueno, vamos a pasar a otro tema, que es en un marco científico se clasificó a los principios activos de acuerdo a la solubilidad y la permeabilidad. O sea que este es un sistema que permite decir, bueno, a qué clase, van a ver que hay 4 clases de los principios activos, de acuerdo a que tengan alta o baja solubilidad o alta o baja permeabilidad. ¿Cuál es el objetivo principal de este sistema de clasificación biofarmacéutica? Bueno, es tener una herramienta regulatoria para poder reemplazar en algunos casos estos ensayos de bioequivalencia in vivo y poder hacer ensayos de disolución in vitro. Esto es lo que se conoce como bioexención. Entonces, cuando un laboratorio productor está, vamos a suponer, desarrollando un medicamento genérico, quizás, de acuerdo a la clasificación biofarmacéutica del principio activo, la verdad es que los principios cuando son genéricos, por lo general, el principio activo de la referencia ya está bien caracterizado, se conoce bien cuál es la solubilidad, la permeabilidad, se conocen todas las características físico-químicas. Entonces, en algunos casos, este laboratorio puede solicitar no realizar un ensayo de bioequivalencia si cumple con todo lo que se pide en estos ensayos in vitro. Y este es el marco científico, lo que se conoce con este sistema de clasificación biofarmacéutica. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen importancia? Bueno, la solubilidad y la permeabilidad, que estos, si recuerdan, son características propias de cada principio activo. Y una limitación de este sistema de clasificación biofarmacéutica es que solo tiene en cuenta estos dos factores, pero no tiene en cuenta otra cosa que es fundamental, que es lo de
la velocidad de disolución, porque nosotros sabemos que el principio activo puede tener una solubilidad determinada y una permeabilidad, pero la velocidad de disolución no va a depender solamente del principio activo, también va a depender de la forma farmacéutica, y esta forma farmacéutica puede modificar los perfiles de disolución in vitro como in vivo. Entonces van a ver que las excepciones que los organismos regulatorios van a permitir cuando usemos este sistema de clasificación para obtener una bioexención va a ser teniendo en cuenta algunas excepciones donde se sabe que los excipientes no van a modificar la velocidad de disolución. Entonces que van a tener solamente en cuenta la solubilidad y la permeabilidad. En los casos donde se utilicen excipientes o formas farmacéuticas que puedan modificar la velocidad de disolución, no se va a poder aplicar este sistema para obtener una bioexención. Algo que también es una limitación es que solamente por ahora es aplicable a productos farmacéuticos orales de liberación inmediata. ¿Cuál es el fundamento en el que se basa? Asume que si hay dos productos que tienen el mismo principio activo y presentan el mismo perfil concentración-tiempo a lo largo de la membrana intestinal, entonces van a tener la misma velocidad y extensión de absorción. ¿Por qué? Porque considera solamente que si tienen la misma solubilidad y la misma permeabilidad y es el mismo principio activo, entonces van a asumir que se van a absorber de la misma manera. Pero van a ver que por eso solo es aplicable a formas farmacéuticas de liberación inmediata. Bueno, ahora sí llegamos a cuál es este sistema de clasificación, que esto sí es importante recordarlo. Tenemos, por un lado, los principios activos de clase 1 que van a tener alta solubilidad y alta permeabilidad. Los de clase 2 vamos a ver que tienen baja solubilidad y alta permeabilidad. Los de clase 3 tienen alta solubilidad y baja permeabilidad. Y los de clase 4 son los más complicados porque tienen baja solubilidad y baja permeabilidad. Con respecto a si tienen alta solubilidad o alta permeabilidad, está específicamente declarado esto y se considera que cuando tiene alta solubilidad, los principios activos liberan en un test de disolución más del 85% en media hora, con los perfiles, con los medios de disolución adecuados. Y cuando tienen una alta velocidad de disolución, es cuando liberan todo en 15 minutos. O sea que tenemos de velocidad, digamos, buena velocidad de disolución y una rápida velocidad de disolución, que son los que se disuelven más rápido todavía. Con respecto a la permeabilidad, se hicieron estudios, hay que determinarlo, hay estudios in vivo que se hacen a veces con estudios de farmacocinética, cuando se hacen balances de masa y se considera, a veces se utilizan principios activos marcados, radiomarcados, para ver realmente, se van midiendo en plasma y se supone que si es en plasma es porque pasaron la membrana, entonces tuvieron alta permeabilidad. También se hacen estudios in vitro con tejidos o con capas de células para ver, digamos, el pasaje de cómo atraviesan los principios activos. Con respecto a los test de permeabilidad, en realidad sirven solamente para aquellos en los que se considera que tienen una absorción, o sea, que atraviesan la membrana por una difusión pasiva. En los casos donde los principios activos tienen, por ejemplo, un transportador de membrana, no se puede, digamos, a veces determinar bien la permeabilidad en tejidos si estos tejidos no tienen esos transportadores específicos. Entonces, bueno, para elegir justamente dónde y cómo se va a estudiar la permeabilidad, hay que tener un gran conocimiento de cuáles son todos los factores que intervienen en el pasaje a través de la membrana en el organismo in vivo, o sea, en la persona que va a recibir este medicamento. Porque si nosotros hacemos un estudio donde no tenemos estos transportadores de membrana, por ejemplo, la permeabilidad no va a ser la misma cuando lo tome un sujeto, cuando se tenga que absorber en un sujeto, que cuando se estudió
in vitro. Bueno, todos estos factores son tenidos en consideración para ver si el estudio está correctamente realizado y si refleja lo que realmente ocurre en el ser humano. Entonces, bueno, hay unas guías para ver cómo se determina la solubilidad y la permeabilidad y todas las técnicas que están avaladas por los distintos organismos regulatorios. Lo importante es que ustedes sepan clasificar en cuanto a alta solubilidad, alta permeabilidad o baja y alta, digamos, las 4 clasificaciones, ustedes las tienen que conocer. Hay algunas páginas donde se pueden buscar los principios activos y conocer cuál es, a qué clase pertenecen, y en base a eso uno después puede sacar determinadas conclusiones. Bueno, un poquito de historia con respecto a las bioexenciones, que justamente cuando se empezó a utilizar este sistema de clasificación biofarmacéutica, lo que se quería era evitar hacer estudios de bioequivalencia. Entonces, a partir del año 2000 se empiezan a permitir algunas bioexenciones para grupos pertenecientes a los de clase 1, que si se acuerdan, vamos a volver para atrás, la clase 1 son los que tienen alta solubilidad y alta permeabilidad. Entonces vieron que para estos principios activos, en muchos casos se podía obtener una bioexención, siempre y cuando, como les comentaba antes, los excipientes no modificaran significativamente la absorción. Posteriormente se fueron incluyendo algunas clases de algunos principios activos que pertenecían a la clase 3, pero bueno, ahí hay algunas restricciones y también hay algunas diferencias de acuerdo al marco regulatorio. Bueno, esta es una tabla que está relativamente bastante actualizada, puede ir cambiando a lo largo de los años porque son los requisitos. Después sería importante que lo miren en detalle. Yo acá les hice como un resumen de las bioexenciones, o sea, qué criterios hay que tienen los distintos organismos regulatorios. Como ustedes pueden ver, bueno, primero tenemos ANMAT, que eso es la regulación, digamos, que la da para nuestro país. Tenemos la Organización Mundial de la Salud, tenemos la Agencia Europea de Medicamentos y la de Estados Unidos, que es la FDA. Fíjense que ahora, hace unos años, había unas pequeñas diferencias. A veces había algunos que habían incluido algunos principios activos de clase 2, no así ahora. Si lo ven en el libro que ustedes están utilizando, esa tablita no estaba tan actualizada porque figuraba que la Organización Mundial de la Salud estaba haciendo algunas bioexenciones para principios activos de clase 2, pero ya no es así. Ya ahora están tratando de homogeneizar los criterios, fundamentalmente con la globalización que hay de los laboratorios y de las industrias. La idea es que cuando un sponsor, o sea un laboratorio, consiga una bioexención para hacer un ensayo de bioequivalencia, esa bioexención la puede aplicar en distintas partes del mundo. Entonces, lo que se trata, hay algunas muy pequeñas, sutiles diferencias en los distintos organismos regulatorios que hay que cumplirlos, pero bueno, muchas veces se trata de seguir al más estricto para poder tener la bioexención en cualquier lugar del mundo. Entonces, como fíjense que todos los organismos regulatorios solo consideran para estas bioexenciones, aplicando los criterios de los biofarmacéuticos, para los principios de clase 1 y clase 3. En general, lo que hacen, después lo pueden leer bien en detalle, tienen en cuenta los excipientes, fundamentalmente teniendo, digamos, como cuidado de que si hay algún excipiente utilizado o en alguna cantidad que no es la habitual o alguno que ya se conoce que puede afectar la biodisponibilidad, entonces en ese caso es probable que no obtenga una bioexención. Como habíamos visto en clases anteriores, muchas veces cuando se utilizan, por ejemplo, altas cantidades de lubricantes, cuando sabemos que disminuye la biodisponibilidad, en este caso podría no obtenerse una bioexención, o por ejemplo algún surfactante, pero bueno, eso la mayoría de las veces lo que tratan de los laboratorios es utilizar, también están descriptas las cantidades y los porcentajes que se permiten para obtener bioexenciones de cada tipo de excipientes. Algo también muy importante es que todas estas bioexenciones
no aplican si tenemos principios activos de rango estrecho, digamos, terapéutico. ¿Por qué? Porque son, digamos, principios activos que necesitan un mayor seguimiento, tienen mayores problemas de seguridad. O sea, ustedes se acuerdan que vimos que los rangos de dosis son estrechos. Entonces, en esos casos no aplica. Si uno quiere hacer un laboratorio, quiere presentar un genérico, va a tener que presentar un estudio de bioequivalencia probado en seres humanos. No va a poder tener una bioexención. Lo mismo, en ANMAT no lo especifica, pero los otros organismos regulatorios, todos los productos que sean para ser absorbidos en la cavidad oral, o sea, en la mucosa o sublingual, tampoco pueden pedir bioexenciones, porque en realidad esto se considera que son para absorción oral de liberación inmediata. Y la idea, como vimos antes, en realidad la vía sublingual o la mucosa en la boca no es exactamente la administración oral, es otro tipo de vía de administración para la que esto no se aplicaría. Fíjense que para los test de disolución, si tenemos un test de disolución que se disuelve rápido, quiere decir que para los de clase 1, con que se disuelva más del 85% en 30 minutos, se puede llegar a obtener una bioexención. En cambio, para los de clase 3, casi todos los organismos tienen el mismo criterio, piden que tenga una velocidad de disolución muy rápida. Acuérdense que los de clase 3 tienen alta solubilidad, pero tienen una baja permeabilidad. Entonces, piden algo más exigente, que sean más solubles. Entonces, fíjense que tienen que liberar más del 85% en 15 minutos. Con respecto a los aparatos, fíjense que es bastante parecido. Quizás la FDA pide menos revoluciones por minuto para el aparato 2 y ANMAT pide más, digamos, tiene una técnica con mayor velocidad. Fíjense que esta sería más estricta. ¿Por qué? Porque si a menor velocidad se disuelve de la misma manera, este test es más estricto. Lo mismo, fíjense que el volumen que requieren, fíjense que si se va a disolver completamente en menor volumen, el criterio de la FDA es más estricto que el del resto de los organismos regulatorios. Después, otra de las cosas que especifican, fíjense que son los medios de disolución. Están escritos todos, digamos, los pHs, muchas veces si se van a usar enzimas o no. Fíjense que la mayoría casi todos tratan de reflejar el rango, digamos, de los pHs fisiológicos. Y algo importante es que todos utilizan como criterio de similitud el factor F2. Acá incluyen otro test, porque si después más adelante hay algún otro cálculo que permite llegar a la misma conclusión, no lo descartan. Entonces pueden ver las diferencias, digamos, que hay entre los distintos organismos regulatorios. Entonces, en resumen de esta tabla, los principios de clase 1 y 3 son los que podrían llegar a tener bioexenciones, siempre y cuando no sean principios de estrecho margen terapéutico o de alto riesgo sanitario, que eso también son principios activos a los que las autoridades regulatorias hacen más hincapié en más ensayos de seguridad. Después, digamos, los criterios de los ensayos in vitro son bastante similares. Fíjense que para todos los de clase 3 piden una velocidad muy rápida de disolución y los de clase 1 una velocidad rápida. Bueno, ahora vamos a pasar a la última herramienta que vamos a ver que aplica fundamentalmente para productos de liberación modificada. Se empezó a ver que uno veía como ¿cómo empezó esto? Empezaron a ver que había como una relación o una similitud cuando analizaban los perfiles in vivo, cuando hacían análisis de las concentraciones plasmáticas, cuando tenían resultados previos de los ensayos in vitro. Entonces empezaron a ver que algo tal vez se podía relacionar. Según la USP, que es la farmacopea de los Estados Unidos, simplemente una correlación in vitro in vivo es una relación racional entre una propiedad biológica y un parámetro o característico físico-químico de la misma forma de dosificación. Es decir, que hay una relación entre algo que podemos medir in vivo con otra cosa que podemos medir in vitro. Para la FDA ya es un poquito más complejo y es lo que realmente se utiliza como herramienta cuando hablamos de correlación in vitro in vivo. Bueno, hablamos de modelos matemáticos
predictivos. Esto es lo fundamental, porque en base a curvas in vitro nosotros vamos a poder predecir cómo poder llegar a ser esta curva in vivo. Ven que reescribe la relación entre una propiedad in vitro y una respuesta in vivo relevante para una misma forma de dosificación. Entonces, ¿cómo fue evolucionando esto de aplicar? Porque se empezó a ver, se empezó a estudiar, pero ¿qué pasa? Cuando se empezó a notar esta relación que había, que decían, pero no es totalmente independiente lo que vemos en el laboratorio con lo que vemos in vivo. Bueno, ya en el año 87 se empezaba a tener esta idea de las correlaciones in vivo e in vitro, pero realmente las técnicas disponibles no las permitían utilizar de manera predictiva. Por lo tanto, en esa época los test de disolución solo servían con fines de control de calidad. Un año después ya se establecen, digamos, se empieza a hablar de distintos niveles de correlación, A, B y C. Y fíjense que en el año 93 sale por primera vez se considera estas correlaciones in vitro y vivo como un posible subrogante para ensayos de bioequivalencia, pero para formas de farmacéuticas de liberación controlada. Fíjense que todo esto en general no se utiliza para los de liberación inmediata, sino para los de liberación controlada. Y ya en el 2013, o sea, ya hace unos cuantos años a esta altura, la FDA la incluye en las guías. Cuando ustedes, si en algún momento tienen que leer algunas guías para la industria de la FDA, ya se considera que tiene una base científica como para poder incluirlos estos test de estas correlaciones in vitro, in vivo, para demostrar bioequivalencia en productos de liberación controlada. O sea que fíjense que se avanza rápidamente desde no tener las técnicas disponibles, clasificarlas, empezar a tener idea de que podía llegar a ser algo interesante, hasta que finalmente hay laboratorios que presentan un buen ensayo de correlación in vitro in vivo y no necesitan hacer un ensayo in vivo para demostrar que su producto es bioequivalente. Entonces vamos a ver cuáles son estos niveles de correlación que habían sido descritos. El nivel más alto es el nivel A. ¿Por qué? Porque aporta una demostración de una relación 1 a 1, es decir, punto a punto entre lo que tenemos in vivo con respecto a lo que tenemos in vitro. Entonces, si nosotros haciendo los cálculos correspondientes, las transformaciones que se hacen en matemática, podemos tener curvas que se superponen, es decir, que sería lo mismo. O sea que eso ahí justamente es cuando hablamos de nivel A de correlación. Esto que parece muy complicado, van a ver que no lo es tanto. Fíjense que estas son las curvas típicas que yo les mostraba al principio, que tenemos cantidad de principio activo in vitro en función del tiempo. Y estas son las curvas plasmáticas que ya venimos trabajando en la cursada. Pero ¿cómo podemos hacer para transformar esta curva in vivo en algo que tenga algo relativamente similar a esta forma de curva in vitro? Bueno, el pasaje matemático del porcentaje, digamos, de lo que es las concentraciones plasmáticas a porcentaje de droga absorbida se llama deconvolución. Para hacer una deconvolución hay distintos modelos matemáticos, hay distintas fórmulas que ajustan, digamos, los valores de concentración plasmática a distintos tiempos. Hay de acuerdo a la forma de las curvas plasmáticas, no todas las curvas ajustan a la misma fórmula, a la misma ecuación matemática, porque va a depender del principio activo. Uno tiene que buscar cuál es la que mejor ajusta, pero bueno, en términos generales vamos a hablar de deconvolución. Entonces, si yo les pregunto qué es la deconvolución, bueno, justamente va a ser una transformación matemática que nos va a permitir obtener el porcentaje de droga absorbida, o sea, in vivo en función del tiempo, a partir de los valores de concentración plasmática en función del tiempo. Cuando nosotros relacionamos estas curvas que fueron el resultado de esta deconvolución con las curvas de los porcentajes de drogas disueltas in vitro, ahí es donde establecemos la correlación. Y esto que se grafica justamente es la relación de estas dos curvas, es lo que se conoce cuando ven que graficamos la fracción absorbida con la fracción disuelta, es decir, que acá tenemos in vitro y acá tenemos in vivo, cuando podemos decir que tenemos una recta o
una curva que pueda ser representada por una ecuación matemática, sin mucho error, podemos decir que tenemos un nivel A de correlación. Fíjense que todos los puntos de la curva caen sobre la misma recta. Esto sería lo perfecto y lo ideal cuando queremos hacer una correlación de los valores in vitro con lo que obtenemos in vivo. Pero bueno, no siempre se dan estas situaciones. Muchas veces solo podemos llegar hasta tener un nivel B. ¿Qué es este nivel B? Bueno, con el nivel B lo que se hace es sacar lo que se dice momentos matemáticos, que en realidad son parámetros estadísticos que comparan determinados valores in vitro con algún determinado momento estadístico in vivo. La realidad es que este tipo de correlación no refleja la curva, no es que es punto 1 a 1, simplemente es un determinado valor in vitro con un determinado valor in vivo. Uno diría, bueno, entonces realmente no me sirve. No sirve para poder tenerlo como subrogante para un ensayo de bioequivalencia, pero a veces es útil cuando uno está con distintas formulaciones y no sabe con cuál seguir adelante. Uno se puede basar en algo que no tenga tanto nivel de correlación, pero que pueda dar una idea. Lo mismo que el nivel C. El nivel C en realidad lo que hace es correlacionar un punto de la disolución. Por ejemplo, se ve que hay como algo de relación. Por ejemplo, la disolución al tiempo T. Tiene algo de relación, por ejemplo, con el AUC que vemos en el gráfico de curvas plasmáticas. O otro valor de disolución, o puede ser con el Tmax o con el Cmax. Entonces, tampoco es una correlación punto a punto, porque es simplemente un punto de la disolución con un parámetro farmacocinética. No refleja la forma y no permite sustituir por ensayos de bioequivalencia, pero al igual que el nivel B, sí sirve para tener una idea de cómo vamos cuando estamos desarrollando, cuando estamos formulando. Quizás podemos tener idea, bueno, parecería que puede tener más chances, porque a veces uno tiene que elegir una formulación. Quizás si uno va a tener que hacer un ensayo de bioequivalencia in vivo, no lo va a hacer con cada fórmula que vaya probando. Entonces quizás estos niveles B y C, por más que no tienen un alto nivel de correlación, nos dan idea de, bueno, cómo vamos con esto. Después se vio otro que haciendo varias veces el nivel C, lo que se conoce como nivel C múltiple, entonces a veces se vio que relacionando uno o más parámetros farmacocinéticos con distintos puntos de la curva de disolución, al menos 3 puntos, a veces en este caso sí puede haber una correlación que por más que no es punto a punto, puede llegar a ser utilizada para justificar una bioexención. Algo importante es que todos estos ensayos in vitro que estamos viendo, muchas veces para hacer estas correlaciones que nosotros estamos hablando, se utilizan medios especiales. Es decir, que quizás no se utilizan los medios de disolución que dicen las monografías para el test de disolución. En las correlaciones in vitro in vivo muchas veces se utilizan medios de disolución que sean biorelevantes, que se conoce con ese término, porque reflejan el pH y a veces se le agregan surfactantes o tensioactivos que simulen realmente el medio gastrointestinal donde estaría, digamos, para hacerlo más parecido a lo que vamos a tener in vivo. Los sponsors, cuando presentan estos ensayos de correlación para digamos que el producto sea aprobado, bueno, justamente a veces presentan ensayos de disolución y medios bastante elaborados. De hecho, ahora hay hasta programas de computación que simulan varias variables de distintos pHs con distintas enzimas, con o sin enzimas, y algunos vieron que realmente reflejan mucho mejor estas curvas in vivo. Entonces, finalmente, para terminar la clase, ¿cómo podemos relacionar el sistema de clasificación biofarmacéutica que yo les contaba que se basa en la solubilidad y la permeabilidad con la posibilidad de tener una correlación in vitro in vivo? Fíjense que de acuerdo a las clases, esto es lo esperado, no es que se cumpla para el 100% de los principios activos, porque va a haber, como yo les decía, también las características de los excipientes que pueden modificar y van a tener una relevancia muy importante. Fíjense que para los que tienen alta solubilidad y alta permeabilidad,
En general se ve que puede haber una correlación, o sea, que podemos llegar a tener estas técnicas de correlación in vitro in vivo cuando la velocidad de disolución es menor que la del vaciado gástrico. O sea que en realidad cuando se disuelve muy rápido, es decir que la velocidad es mayor, por lo general no hay correlación in vitro in vivo porque digamos que tiene más influencia el vaciado gástrico. En general para los de clase 2, que son los que tienen una alta permeabilidad y una baja solubilidad, muchas veces si la velocidad de disolución in vitro es similar a cómo se disuelve in vivo, porque fíjense que tiene una baja solubilidad, puede llegar a haber una correlación. A veces no ocurre cuando la dosis es elevada, pero en los de clase 2 muchas veces, porque en general uno lo que trata, digamos, cuando hay correlación, cuando es como que lo que pasa in vitro sería como similar a lo que pasa in vivo. Entonces, bueno, por eso en los de clase 2 muchas veces es posible con los medios adecuados obtener una buena correlación in vitro in vivo. Con los de clase 3, que se acuerdan que eran los que tenían una alta solubilidad, pero una baja permeabilidad, por lo general no se puede hacer una correlación in vitro in vivo. Fíjense que como la permeabilidad es el factor limitante, no hay permeabilidad, realmente es muy difícil que se pueda establecer, que se pueda lograr una correlación in vitro in vivo. Y en los de clase 4, que son los de que tienen la solubilidad baja y la permeabilidad también baja, prácticamente es nula la posibilidad de tener, de poder hacer un estudio de correlación y que dé algún valor realmente que pueda dar una bioexención. Así que como vemos, para los de liberación controlada, esta herramienta de correlación in vitro in vivo podría ser una herramienta para obtener una bioexención, y en los de liberación inmediata, para los de clase 1 y clase 3, podríamos llegar a tener el caso de no tener que hacer un ensayo de bioequivalencia. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante y acá les dejo bibliografía, digamos, de dónde está basada esta clase. Mayormente son disposiciones, bueno, como ven, de ANMAT, hay guías para la industria de la FDA, tenemos las guías de Europa, las de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, comparando todo uno va viendo cuáles son los lineamientos generales. Así que bueno, esto es la última clase, espero que les haya gustado.